Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan, juntos vamos a pasar revistas a los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo en esta jornada. El año escolar inició como los años escolares con sus expectativas de lograr una educación de calidad cada vez en República Dominicana, también con críticas, amenazas, advertencias y la parte política de siempre. Los apagones continúan, hay muchas quejas, el matutino Listín Diario establece que habían varias plantas fuera de circulación, fuera de línea, en la jornada del lunes y esto extendió el tema de los apagones. El tema de la minería y la Falcon Bridge pone el ejemplo de lo que debía ser y de lo que no debía ser. La minería es un tema trascendente para República Dominicana donde debemos tomar decisiones en torno a la misma. La violencia que está ocurriendo en el país en que se ven involucrados niños espanta y ha llamado la atención los hechos ocurridos en los últimos días, 2, 3, 4, 5, 6 episodios donde hay niños involucrados y niños muertos incluso. Algo triste, algo penoso, pero también algo que hay que ponerle atención. ¿Qué está pasando con la salud mental? ¿Qué está pasando? Abinader en su semanal de este lunes tomó también su tiempo para responder a críticas, a denuncias de la oposición. Le respondió directamente a Danilo Medina, Leonel Fernández. En Israel, Gaza se está esperando nueva vez una ofensiva mayor, mientras tanto los bombardeos, los ataques continúan, 5 periodistas más han muerto. Rusia y Ucrania en el trance de buscar acuerdos de paz para terminar esta guerra, este desastre de guerra. Venezuela, tensiones que suben, tensiones que bajan, Maduro en la picota y la expectativa de realmente qué es lo que va a hacer Estados Unidos con la flota que tiene frente a ellos y la amenaza de una posible acción contra ellos. Y un hecho que quería detenerme en este primer bloque de Oye País. Ha fallecido en la madrugada de este martes el dramaturgo, actor, politólogo, abogado, escritor, don Franklin Domínguez. Quizás algunas personas de esta generación no conocen bien a Franklin Domínguez o lo han oído mencionar. Franklin Domínguez es un hombre que estuvo involucrado, tenía 94 años de edad, ya estaba sufriendo de problemas de salud, estaba interno, de hecho. He estado involucrado desde los inicios del proceso democrático que se inició en el país tras la muerte de Rafael Trujillo y la decapitación de la dictadura. En 1966, Franklin Domínguez estaba al lado del presidente provisional Héctor García Godoy, el hombre que asumió el control del país por el acuerdo entre las partes para poner fin a la guerra civil, cívico-militar, que estalló el 24 de abril de 1965, que provocó una intervención militar que dividió a la sociedad dominicana, que provocó miles de muertos, destrucción, una fragmentación mayor de la sociedad dominicana que apenas daba sus primeros pasos en la vida democrática luego de la caída de 30 años de dictadura, después del surgimiento del gobierno constitucional que ganó las elecciones del 20 de diciembre
de 1962, con el presidente Bosch a la cabeza. Un gobierno de facto, fueron 2-3 años de turbulencias y estalló la revuelta cuando se instala el gobierno provisional 3 de septiembre de 1965, al lado del presidente provisional Héctor García Godoy estaba Franklin Domínguez. Era el vocero de la presidencia, pero un hombre de confianza, asistente personal, por así decirlo, del presidente García Godoy. Una vez terminado el gobierno, después de las elecciones, el gobierno provisional después de las elecciones del 1 de junio de 1966 y la toma de posesión el 1 de julio de 1966, presidida por ese nuevo gobierno, por Joaquín Balaguer, Franklin Domínguez siguió al lado de Héctor García Godoy y conformaron un movimiento y una estructura política que proclamaba a Héctor García Godoy como candidato presidencial y Franklin Domínguez estaba a su lado. Era su vocero, era un hombre de alta estima a nivel nacional, respetado, siempre bien puesto, caballeroso, educado, un profesional a toda talla. Vino el fallecimiento de Héctor García Godoy previo a las elecciones de 1970 y Franklin Domínguez salió del escenario político directo en ese momento. Siguió en las tablas, dramaturgo, actor, escritor, escribió más de 50 obras y obras teatrales, obras de teatro. Un hombre de las tablas, un hombre bien puesto, Franklin Domínguez, afable. Entró y trabajó con el gobierno de Antonio Guzmán, que surgió en 1978. Después trabajó con Leonel Fernández. Siempre estuvo en el arte, siempre estuvo en el arte. Participó en más de 300 obras de teatro. Excelente, brillante dramaturgo. Vuelvo y digo, un hombre de bien, un hombre del país, un hombre con visión de Estado, un hombre de buenos sentimientos, de buena vibra, una persona con quien se podía hablar, una persona con la que usted podía disentir de un tema X o Z. Por eso era un hombre exquisito en la discusión, en la confrontación, en el análisis entre dos personas, entre un grupo. El país ha perdido a uno de sus hombres, a uno de esos hombres buenos, brillantes, que sirvió a la nación, con virtudes y defectos. Habrá quienes aparezcan por ahí y dirán tal o cual cosa. El concepto que Rudy González tiene sobre Franklin Domínguez supera todas las expectativas, está por todo lo alto. Por eso hoy me siento triste por el fallecimiento esperado, porque estaba muy mal de salud, decían familiares y amigos, y en una edad ya imperdonable, por así decirlo, 94 años. Un hombre que estuvo trabajando siempre, nunca se tomó las vacaciones ni los años sabáticos, siempre estuvo sirviendo. Paz a los restos de Franklin Domínguez. El país pierde uno de sus grandes hombres. Permítame la pausa. El consultor jurídico de la Junta Central Electoral, Denis Díaz Mordán, informó que el Pleno sostendrá una reunión con el presidente de la República, Luis Abinader,
para discutir todo lo relativo del presupuesto del proyecto de la nueva cédula que asciende a 3.361 millones de pesos. Díaz Mordán manifestó que la entidad cuenta con el 20%, algo más de 600 millones, que establece el pliego de condiciones, que es lo que hay que avanzar tras la firma del contrato, y establece que están en disposición de entregar no más del 20% para iniciar el proyecto, y cuando entreguen lo que es llave en manos, la institución habrá saldado. El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, CUED, ha abierto una licitación para la contratación de suministro de energía renovable a largo plazo, cuyos contratos serán gestionados por las empresas distribuidoras del norte, EDENorte, del sur, EDESur y del este, EDEeste, a través de un comité de licitación. La acción se produce en momentos en que la población presiona al gobierno por los constantes apagones. Con la contratación, el gobierno busca garantizar la demanda de energía por encima de los 4.000 megavatios, que según las explicaciones ha aumentado debido a la ola de calor y al sargazo, lo cual provocó la salida de operación de la unidad 2 de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Como parte de las medidas contempladas en el Plan de Seguridad Ciudadana, la ministra del Interior y Policía y el gobierno anunciaron que trabajan en el retiro de los limpiavidrios del Gran Santo Domingo. La ministra Farideh Raful explicó que junto a la Policía Nacional, la Preventiva y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, se está aplicando un plan para sacarlos de las calles. Raful advirtió que el trabajo con los limpiavidrios no es sencillo, ya que al ser retirados de un punto suelen desplazarse a otro, lo que obliga a las autoridades a mantener un esfuerzo sistemático y de seguimiento constante para lograr su erradicación. Estados Unidos ha ordenado el despliegue de barcos adicionales en el sur del Caribe en el marco de una operación lanzada por el presidente Donald Trump, supuestamente para hacer frente a los carteles de la droga latinoamericanos. Informó este lunes la agencia de noticias Reuters, que cita a dos fuentes familiarizadas con el asunto. Los informantes precisaron que se trata del crucero de misiles guiados Lake Erie y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, que llegarán a la región a principios de la próxima semana. Los ministros de Exteriores del Grupo G7, reunidos de forma virtual con el canciller ucraniano Andriy Sybiha, reafirmaron su intención de mantener la presión económica y financiera sobre Rusia hasta que ponga fin a la invasión de Ucrania. La declaración conjunta encabezada por la ministra canadiense Anita Anand, quien preside actualmente el grupo, subrayó que los países miembros agradecieron los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, que abren la posibilidad de un final pacífico y duradero de la guerra. El comunicado, respaldado también por la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, no se limitó a los aspectos económicos. Los ministros enfatizaron en la necesidad de garantizar la integridad territorial de Ucrania, proteger su independencia política y asegurar la liberación de prisioneros de guerra, civiles y niños ucranianos trasladados a territorio ruso. El gobierno de China ha reclamado a Israel que detenga inmediatamente su ofensiva contra la Franja de Gaza y que alcance cuanto antes un alto al fuego que implique también el fin de las restricciones a la entrada de ayuda al enclave palestino para evitar una mayor crisis humanitaria. Israel debe detener inmediatamente sus operaciones militares en Gaza, alcanzar cuanto antes un alto al fuego exhaustivo y duradero, restaurar totalmente el acceso de suministros humanitarios y evitar una mayor crisis humanitaria, además de rebajar cuanto antes las tensiones, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Gu Jiakun. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión.
Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El año escolar 2025-2026 ha comenzado. Y ha comenzado en el marco de las expectativas siempre, en procura de la calidad de la educación, que debe ser el principal objetivo de la educación nacional. El Ministerio de Educación ha hecho toda la estructura, todo el cronograma, toda la parafernalia para dotar a los estudiantes de aulas, de utensilios útiles escolares, aulas, maestros y toda la logística propia de una educación. Transporte que se ha estrenado desde hace un año y ha dado buen resultado. Y siempre en una nación en construcción, como es la República Dominicana, siempre en construcción, hay algunas falencias, hay algunos problemas, hay algunas situaciones. Sin embargo, es tan grande el volumen y lo que se está haciendo en favor de un año lectivo de calidad, que las pequeñeces son pequeñeces. Faltan algunas aulas, hay algunos estudiantes que no han recibido los kits de los materiales porque hubo unos problemas con las licitaciones y todo esto. Hay algún plantel que no está del todo adecuado y está en proceso. Hay algún lugar donde falta algún profesor, incluso que puede faltar la señora de la limpieza. Hay cositas. No debe faltar nada, debe estar todo al 100%. Pero esta no es la realidad que vivimos en República Dominicana. Y vamos afinando y vamos resolviendo. Lo penoso, lo malo es que se trate de usar algunas pequeñas falencias, algunos pequeños fallos o no del todo resuelto para tratar de desmeritar el esfuerzo que se hace año por año y que se está haciendo en este momento para lograr éxito en la enseñanza de nuestros niños. Hay gente en este país que busca las cosas malas y cuando no las encuentra, las crea. Porque tenemos a veces un sentido del pesimismo, un pesimismo de la crítica, que nos nubla la mente y no nos permite ver los avances, las cosas importantes, las cosas buenas, los esfuerzos que se hacen y los opacan porque están buscando las pequeñeces, las cosas malas, los defectos. 2.600.000 niños, adolescentes y jóvenes entraron a las aulas. Que la asistencia
fue de un 65%, de un 70%, de un 50%. Es hasta casi normal en la primera semana de la docencia. ¿Que no debe ser? No debe ser. Debe estar al 100%. Eso es un problema. Que en la escuela tal faltan unas ventanas o faltan unos pupitres o el baño no funciona. Ese es el descalabro del sistema educativo dominicano. No, hay un problema ahí, hay que corregirlo. No debería ser, pero está. Pero esto no afecta el grueso del año escolar. Señores, en Bonao están hablando de comenzó el año ayer, el año escolar. La ADP en Bonao está llamando a una huelga. A una huelga, ya. No ha comenzado las clases en lleno, están llamando a una huelga. Demandas y reivindicaciones y esto. Eso no es hacerle el favor a la educación. Eso es intentar boicotear el sistema educativo dominicano, que con virtudes y defectos está funcionando, que con virtudes y defectos tiene 2.600.000 niños en las aulas inscritos al día de hoy. Que el ministerio, que el gobierno ha prometido, ha hecho las diligencias donde ha faltado aula porque no están funcionando, nuevas que se están construyendo, no las han terminado o no las han adecuado. Se están llevando unas aulas móviles. Se está contratando servicios en colegios para que den cupos a niños a cuenta del ministerio y del gobierno. Se está haciendo el esfuerzo. Contribuyamos al esfuerzo. Ayudar a nuestros niños a que reciban educación escolar. No busquemos la forma de torpedearle esa oportunidad en la etapa de su crecimiento biológico. La política se ensaña, no le importa a quien se lleve por delante con tal de mostrar críticas y de hacer daño. Yo oía ayer en 2 programas que estuve viendo así rápido a 2 políticos precisamente de la oposición. No mencionaron una sola solución de algún problema de lo que plantearon, un rosario de problemas que llevaban y planteaban, y una proyección fatalista del sistema educativo dominicano. El desastre del sistema educativo dominicano. No es posible, señores. No es posible hacer patria. No es posible resolver nuestros problemas con una tan pobre observancia del desarrollo cotidiano de nuestro país, de nuestras instituciones, de nuestras metas como nación. No les importa a los niños. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo serio, loable, un esfuerzo que merece la pena y demanda el apoyo ciudadano, el apoyo de los padres. Conversaba ayer con una persona que trabaja conmigo sobre este tema de la escolaridad. No le oí citar una frase en 10, 12 minutos su exposición. Una frase positiva al sistema educativo dominicano. Una frase no le oí citar. Todos eran denuncias, malquerencias, cosas malas. Hay gente que dice que se debe hacer comunicación crítica, ¿sí? Complaciente, como algunos le dicen, temerariamente,
No, no tiene por qué ser complaciente. Lo que debe ser es justa. Lo que debe ser es objetiva. Lo que debe ser es realista. Buenas y malas. ¿Hacia dónde apuntamos realmente en la labor de orientar, de informar? ¿Cuál es la pretensión? ¿Hacia dónde queremos dirigir nuestras posiciones? Vuelvo y digo, yo creo que con virtudes y defectos el año escolar ha comenzado y no debemos hacer otra cosa que apoyarlo. Apoyarlo porque se trata de eso, se trata de nuestros niños, de que reciban la enseñanza que los coloque en el camino de su futuro. Yo entiendo que así debe ser. Miren, la ministra de Interior y Policía hablaba de la necesidad, la obligatoriedad, la imperiosa necesidad de enfrentar el problema de la salud mental en el país. Cuando ocurrió el episodio de Naco, del joven de Naco, que apuñaló a varias personas, inclusive una resultó muerta. Hace apenas un mes y tanto, se puso sobre el tapete el tema de la salud mental de mucha gente. De gente que no está recluido en un centro psiquiátrico o de gente que ni siquiera está recibiendo tratamientos no adecuados, sino ningún tipo de tratamiento para una situación de inestabilidad, vamos a ponerle así, emocional, de desequilibrio mental. Sin embargo, pese a esta alarma y pese a muchas manifestaciones que en ese sentido se hicieron, no ha habido nada nuevo. Al contrario. La semana pasada, una pareja joven acusada de haber golpeado hasta la muerte y haber torturado durante tiempo, de maltratos cotidianos, de una niña de 11 años hasta que le provocaron la muerte. Esa pareja no puede estar en sus cabales. Pero qué horror el de otro señor, un joven de 23 años, que cogía clavos, grandes clavos, y hacía heridas punzonadas. Más de 100, dicen los médicos, a un niño de 11 meses de edad. No podía estar en sus cabales esta persona. ¿Qué estaba pasando por la mente de esta persona? Este domingo pasado, una mujer que su pareja, su marido, que había salido a trabajar, dice que era una mujer muy tranquila, muy buena, muy amorosa. Esa señora, esa mujer de 30 y tantos años, le dio a tomar una bebida envenenada de un potente veneno a sus 3 hijos, uno de 11, uno de 9 y uno de 7 años. Los acostó en la cama y los vio morir y después ella ingirió el mismo veneno y murió también 4 muertos. ¿Qué podía estar pasando por la mente de esa señora? ¿Qué podía estar pasando por la mente de esa señora? Horrible esa situación. Entonces, no nos queda más que estar de acuerdo con lo que ha dicho la ministra de Interior, Farideh Raful, de que hay que ponerle atención inmediata, rápido, al tema de la salud mental en República Dominicana. Pero no debe quedarse en el enunciado,
no debe quedarse en la buena intención, debe inmediatamente implementarse medidas en favor de frenar esta oleada asesina, diría yo, criminal, cuyo blanco son los niños, nada más y nada menos. Niños, nada más y nada menos. Estoy mencionando el caso de estos días. Pero las cosas que están saliendo publicadas y las que no se publican son horribles, son horrorosas. Es necesario, las autoridades, los profesionales sabrán cómo actuar en este sentido. Conversaba con el doctor Ortega la semana pasada en el programa de radio junto con Georgie Rodríguez y Olga Almanzar sobre esta situación. Y él decía que cuando estos procesos de inestabilidad, que comienzan muchas veces, generalmente en temprana edad, en la adolescencia, en la juventud, y va creciendo dentro de lo que es el esquema mental de una persona, los desenlaces generalmente no son los mejores. Pero decía también que la atención a tiempo, la detección, el cuidado, el seguimiento profesional puede evitar, puede conjurar la multiplicidad de acciones de esa naturaleza. Siempre habrá personas con esa inestabilidad mental, con esa debilidad mental, vamos a ponerlo de esa forma, que le produzcan cometer situaciones o que lo induzcan a cometer acciones no del todo buenas. Pero tratado a tiempo, personas que están en ese camino pueden solucionarse. ¿Qué programas abrir? ¿Qué programas hacer? Yo no lo sé, no tengo la menor idea. Los profesionales de la conducta tendrán un programa, podrán diseñar programas, no sé si de propaganda, si de seguimiento, no sé cómo detectar a tiempo situaciones e intervenir para ayudar a personas a que no se deteriore una situación que lleve a casos como estos. No quiere decir que esto va, porque en el mundo aparecen todos los días personas que cometen acciones violentas y de esta naturaleza contra familiares, padres contra madres. Este es el caso de los hermanos Menéndez que fueron juzgados y condenados a 30 años. Han pasado 30 años en prisión, fueron condenados a cadena perpetua en Estados Unidos por haber asesinado a sus padres. Ahora le acaban de negar la libertad condicional en los Estados Unidos, la libertad bajo palabra. Siempre va a ocurrir, pero en la medida en que se pueda actuar para salvar situaciones de esta naturaleza, será siempre necesario y bien aplaudido. Esta vorágine de violencia en que nuestros niños son el blanco, las mujeres en las casas son el blanco, personas mayores son el blanco. Hay que buscar los mecanismos, los medios, las formas de evitarlos, de minimizarlos, de actuar en consecuencia para tratar de ayudar a personas que estén sufriendo esa situación. Se hace necesario, definitivamente. Se hace necesario. Los apagones siguen mortificando a la gente. Yo recuerdo en los años 60, 60 y tanto, una fotografía emblemática que salió en las portadas de los periódicos del entonces presidente Joaquín Balaguer, sentado en una silla, sentado al lado, conversando, hablando
con el ingeniero Julio Sauri. Y la información es que le estaba encargando investigar en Europa y Estados Unidos la adquisición, fuentes para la adquisición de unas plantas eléctricas lo más pronto posible para enfrentar el problema de la demanda y los apagones que se estaban registrando en el país, años 60. Estamos hablando de que hace más de 50 años que estamos sufriendo el tema de los apagones en República Dominicana. Citaba el presidente de la República y también citaba Celso Marrancini la semana pasada que la capacidad instalada de producción de energía en República Dominicana sobrepasa, no demasiado, pero un poco, los niveles de demanda en los picos más altos de demanda de energía en República Dominicana. El problema está en que hay una multiplicidad de esta situación. Se pierden de un 35 y 40% de la energía producida en la transmisión, en llevarla desde los centros de producción de las plantas hasta los centros de consumo, a las ciudades, a las empresas, a las industrias, a las zonas residenciales, etcétera, 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 en el transporte, en las líneas de alta tensión de un sitio a otro. Si se pierde entre el 35 y el 40%, entonces no tenemos la capacidad instalada, sino que tenemos un déficit de un 40% aproximadamente, porque no hay forma, si eso se pierde, de que pueda suplir la cantidad de lo demandado sobre la cantidad de lo producido. Punto 1. Punto 2. El robo de la luz y el descontrol por razones de gobiernos, por razones sociales, por razones populistas, sectores a los que el gobierno, a la que la autoridad no le mete el pico, como se dice, porque ir y quitar todo ese enjambre de alambres que hay, establecer un cableado que no permita que se pierda la energía, que no haya accidentes, que sea limpia. No es posible porque la mayoría de esa gente no paga el servicio, se engancha, como se dice, de un cable de un sitio y se roba la luz y tiene luz. Pero ¿qué hace la autoridad? Le va a enfrentar, le va a marchar y suspender toda esa luz irregular en los barrios. Será una revolución al gobierno que sea, a este, el anterior y el que viene. Habrá que buscar un mecanismo de que paulatinamente se vayan instalando los famosos medidores prepagos o a distancia, y se vayan haciendo acciones de conjurar todos estos cableados irregulares. Esto toma años, dinero, no es tan fácil. ¿Qué se va a hacer? Privatizar el servicio de energía, imposible. Eso es un tema de seguridad del Estado. Entonces sí es verdad que se arma un lío. Uno de los puntos más sensibles en el equilibrio social, Estado, que tiene República Dominicana, desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Extremadamente difícil de conjurar y extremadamente caro de conjurar. Los subsidios que da el gobierno para el mantenimiento de la operatividad y de poder darle luz a mucha gente
ronda los 1.500 millones de dólares anuales. El bono luz, el plan social, la asistencia social para la luz, que mucha gente recibe el bono y no lo ejecuta porque tiene servicio gratis, robado, irregular. No los ejecuta, los guarda. El bono luz, los regala, se lo vende a otra gente, hace negocios con él. Todo esto pasa en República Dominicana. Es un tema serio, serio, serio. Y pondrán más plantas y habrá mayor producción y aminorará la brecha entre consumo, producción y costo, pero no conjurará el problema. Es un problema a muy largo plazo y es un problema de crear una revolución a lo interno de un país que se ha ido acomodando y que ha ido creciendo enormemente con esas falencias en un sistema trascendente para el país. No hay apagones, se han bajado los apagones. Sí. ¿Cuánto está costando bajar los apagones? Eso contribuye enormemente al déficit que tiene el presupuesto nacional, del cual incluso empresas de alta producción, fábricas, residenciales, residencias, apartamentos de lujo, villas, por doquier se encuentra gente que se roba la luz o que tiene un gancho para desviar parte de lo que consume con aires acondicionados, con maquinaria, de todo, y paga lo menos, porque una gran parte de ese consumo está con alambrados y con cableados ilegales. Pasa. Una revolución en el sistema de los apagones. ¿Cuándo se podrá hacer? ¿Cuándo se podrá iniciar? ¿Cuándo se podrá realizar en República Dominicana? Yo no sé. Usted me dirá, pues tú lo que estás diciendo es que nosotros estamos condenados a vivir todo el tiempo con esto. Yo creo que no. Yo creo que en algún momento debe ponerse el cascabel al gato, como dice la gente. Pero el costo político, el costo social, el costo en dinero económico es grande. Y hay que ver quién está dispuesto a asumirlo. Y cómo el gobierno, el Estado, la sociedad está dispuesto a asumirlo. ¿Que habrá que hacerlo? Yo entiendo que sí. Vamos a ver si realmente se atreve alguien a hacerlo. O a comenzarlo, o a iniciarlo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Miren, el tema de la guerra Israel contra Hamás en Gaza sigue provocando, además de la repulsa de mucha gente, ya por lo alargado y cómo están ocurriendo los episodios, está ya tomando una situación, ya tiene más de 2 años, en que uno no sabe dónde va a llegar esto. ¿Dónde va a llegar esto? Miles, cientos de miles de muertos. Un ataque este lunes mató a otros 5 periodistas que están allí cubriendo las incidencias de lo que está pasando en un bombardeo israelí. Todos los días vienen los reportes de muertos en las filas de la gente buscando alimentos. Y mientras tanto Israel anuncia de que está listo para una ofensiva final, tomar Gaza,
y acabar definitivamente con Hamás. Entre tanto, siguen los muertos, sigue la situación de violencia militar, de violencia en combates, de violencia en enfrentamientos, pero también de una violencia social, hambruna, desplazamientos, heridos por montones, familias desarraigadas, un estado en que no se sabe realmente en qué va a concluir, en qué va a parar. Una situación compleja y difícil. No menos compleja lo que pasa con la guerra de Rusia y Ucrania, donde Vladimir Putin está plantado y está haciendo lo posible por torpedear cualquier posibilidad de un acuerdo, después que hizo la invasión y después que ha abusado contra el pueblo ucraniano, que valientemente ha resistido esa ocupación irracional, violenta, horrible, con decenas de muertos, heridos. Ciudades destruidas y un estado geográfico, Europa completa, en estado de tensión y de alarma. Por los efectos de esta guerra, en que se ha tratado de buscar vías de un acuerdo de paz, pero el señor Putin hace unas exigencias de que todo o nada. Y el señor Zelensky está tratando y se sigue forzando una reunión con Putin para comenzar a negociar por lo menos un cese al fuego, que Rusia no ha cedido siquiera a provocar un cese al fuego, sino que continúa los ataques y ha obligado a Ucrania a hacer lo propio, a defenderse y también tener acciones ofensivas. Mientras tanto, esa zona sigue desgarrada, muertos, heridos, prisioneros, ciudades destruidas, en la insensatez de un hombre que quiere ser nueva vez el zar del imperio ruso, Vladimir Putin. Y en Venezuela hay muchas tensiones por lo que la gente, los venezolanos y mucha gente entiende que podía precipitar una acción violenta de Estados Unidos en una intervención contra el régimen de Nicolás Maduro, contra cuya cabeza ha puesto una recompensa de $50 millones. Esto ha envalentonado a Maduro, que sabe que no tiene escapatoria si esto se produce, no tiene dónde ir, quizás Rusia lo acoja, o Irán, que Irán no está en hacer muchas cosas, dicho sea de paso, o Cuba. Pero su situación es difícil ante la eventualidad de una acción militar de los Estados Unidos, que sería además un serio problema y una seria situación para América Latina, para Venezuela, para el continente, para el mundo. Una intervención violenta podría provocar miles de muertos, podría provocar una desestabilización y una situación no grata. No grata. Y Venezuela, Maduro se ha hecho galas de llamar a los milicianos a crear fuentes de resistencia para enfrentar al imperio si intenta invadirnos. Vaya usted a ver, vaya usted a ver. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, Plural,
Objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Este lunes el presidente Luis Abinader, en su habitual encuentro con los medios de comunicación, con la prensa, en la semanal, logran parte de su intervención inicial. Siempre presenta un tema del gobierno, el tema del inicio del año escolar, ponderó el año escolar, pero también respondió críticas de la oposición. En la semanal, en las últimas semanas, hay algunas personas de las que acuden allí que llevan siempre su tema. Y el tema es confrontar al presidente sobre denuncias que han hecho los líderes de la oposición, en este caso Leonel Fernández y Danilo Medina, en el fin de semana anterior. La semanal son los lunes y generalmente los dirigentes políticos, Leonel Fernández y Danilo Medina, están en campaña abierta los fines de semana en reuniones y dan declaraciones y endilgan cosas al gobierno, se hacen críticas y eso. Entonces hay unos comunicadores que ya tienen y llevan a la semanal estas posiciones y estas denuncias para confrontar al presidente. Y el presidente, que no baraja pleitos, Luis Abinader no baraja pleitos, lo que le preguntan lo contesta, y lo dijo también ahí, que va a seguir contestando. Lo contesta y habló en estos términos de algunas de las críticas que le han hecho en los últimos días. Y voy a seguir hablando mucho, porque yo creo que hay que rendirle cuentas al pueblo. Y no tengo ningún temor en que me hagan ninguna pregunta, porque aquí es una caja de cristal, por eso tenemos mucho más transparencia en todo. Y por lo tanto, dar información y también cuando quieren requerirlas o incluso críticas, yo pienso que es una obligación democrática y ética del presidente de la República responder. Por lo tanto, sí hablo mucho y voy a seguir hablando mucho. Sí, llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía, como cada noche, aquí en Color Visión. Mañana tenemos una cita nueva vez, a esta misma hora, aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Será hasta mañana.